Bienvenidos a la sesión en abierto con expertos de agricultura de precisión ofrecida por ENIT Business School, donde hoy hablaremos sobre las tendencias, proyectos y oportunidades de la agricultura inteligente. Os quiero presentar a quien nos acompaña esta tarde, todos ellos grandes colaboradores del Máster en Agro 4.0, que podéis encontrar más información en enit.es/máster en Agro 4.0. Y comenzamos. Os presento a Leandro, espero decir bien tu apellido, Leandro Savignoso, Muy bien. sí, que es Hasta ahí, CEO. el segundo apellido ni lo intentes si lo tienes porque es mucho más complejo. Vale, no lo voy a intentar por si acaso. Es CEO y fundador de Auravant. También os quiero presentar a a Sergio Rodríguez, que es CEO de Smart Rural, y a Cristian Cerezo, que está en Pesico. Si tenéis alguna cuestión, podéis dejarla escrita en la parte de preguntas y respuestas que veréis más abajo en la pantalla. Por cierto, yo soy Estefanía Domínguez de ENIT. El objetivo de la agricultura de precisión es conseguir un aumento de la competitividad. En definitiva, producir más con menos y mejor. Si en el siglo XX la clave para el desarrollo de la agricultura fue la electrificación, ahora lo es el uso de las nuevas tecnologías. Cierto es que la innovación tecnológica es fundamental en todos los aspectos de un país, ya que es esencial para su desarrollo. Por ello, ningún sector debe excluirse de las inmensas oportunidades que ofrece el Big Data, la ciberseguridad o incluso el blockchain, ya que nos encontramos inmersos en plena transición hacia una cuarta revolución industrial marcada por la convergencia de las tecnologías digitales, físicas, biológicas, que cambiarán el mundo. Nuestro planeta, tal y como lo conocemos, se transformará debido al cambio climático y la superpoblación. Esto nos conducirá inexorablemente a una necesidad imperiosa de adaptación de todos los sectores industriales, afectando principalmente al agrario. Y para empezar, os quiero preguntar, si se dice que la agricultura 4.0 es la clave para un futuro sostenible y si tenemos en cuenta que la agricultura de precisión hace referencia a aquellas técnicas que tienen como objetivo optimizar la calidad y cantidad de la producción agrícola, su influencia en la agricultura del futuro es incuestionable. Pero, ¿por qué? ¿Cómo se está usando ahora? ¿Quién empieza? Voy yo si quieren. ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por invitarme a participar en este panel espectacular. ¿Cómo se está usando ahora? Difiere mucho, me parece, y supongo que compartirán mis compañeros de panel, que dependiendo de la geografía, el nivel de adopción, no solamente por el tema geográfico, sino por el tema cultural, por cómo está estructurada la tierra. Eh, yo vengo de Latinoamérica y normalmente hay más latifundios, entonces eso permite economías de escalas, algunas prácticas que cuando se es más minifundista es más difícil, porque por ahí no da la cuenta como para incorporar alguna tecnología al principio, pero en la medida que se va penetrando con estas tecnologías y se va haciendo cada vez más económico, sí que empieza a penetrar. Yo creo que hoy hay algunos países que tienen una adopción muy alta, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, etcétera. Otros países que vienen siguiendo por detrás, en Latinoamérica, en Europa, cambia mucho de país en país. Y después tenemos sitios como África, donde se viene haciendo una agricultura muy extractiva, muy nociva para el suelo, para todo, bueno, que en algún momento esperamos que pronto empiece a penetrar también ahí, ¿no? Tienes el micro quitado si seguías hablando. Yo no. Ah, vale, lo habías Lo quitado. dejo para que si alguien quiere complementarlo. Si no, los argentinos dicen que hablamos mucho, prefiero dar lugar. No sé si quieres continuar, Sergio, o si prefieres que Sí, continúe yo. si quieres continúa, si quieres sigue tú y termino. Perfecto. Pues muy de acuerdo con Leandro, y luego creo que también hay mucha diferencia cuando hablamos de tecnologías. Hay tecnologías que están mucho más implementadas y tecnologías que quizás les está costando un poco más o son más nuevas. Por ejemplo, tenemos el GPS en los tractores, en la maquinaria, que es algo que lleva muchos años y está bastante implantado. Y tenemos la inteligencia artificial, el Big Data.
todo lo que es utilizar aplicaciones para ayudar a las tomas de decisiones de los agricultores, que creo que es algo que está ahora en auge y creo que está menos implantado y que llegará. También creo que es muy diferente que el agricultor sea el que tome la iniciativa y utilice las herramientas, como puede pasar quizás con el GPS, o que las herramientas las faciliten empresas como por ejemplo hace PepsiCo, que facilita herramientas de Big Data, facilita herramientas de inteligencia artificial para intentar ayudar al agricultor a optimizar y a mejorar esa forma de producir. Y con lo que has dicho tú, Estefanía, en la introducción, producir más con menos, que al final yo creo que es el objetivo de toda esta agricultura de precisión y agricultura 4.0, porque tenemos que alimentar cada vez a más personas y tenemos que intentar cada vez gastar los menos recursos posibles. Y bueno, yo complementaría así un poco lo que has dicho, Leandro, pero completamente de acuerdo con ello. Y Sergio, aquí, si nos puedes dar Sí, la bueno, última pincelada. bueno, para mí comenzaría que es la agricultura de precisión. Cuando nos vamos al campo muchas veces pues intentamos hacer las cosas bien y no, quizá pues bueno, el día a día nos hace ser imprecisos porque queremos abarcar y queremos llegar a todos los puntos, y esa agricultura de precisión para mí, y bueno, lo quiero resumir de la manera más sencilla, es el hecho de aportar quizá la cantidad justa, el insumo necesario, el hecho de hacer las labores precisas para que en el futuro podamos ir obteniendo resultados muy concretos de cada parte. Quizá la agricultura de precisión, yo como agrícola, para mí los ojos que observan el ingeniero en el campo es lo más preciso que puede existir. Pero las nuevas tecnologías nos están ayudando sobre todo a tomar decisiones más correctas, a aplicar en el momento justo, a ser más eficientes, a ser mucho más quizá medioambientales, porque lo que nos viene por delante y seguramente nos va a sobrepasar es hacer una agricultura mucho más sostenible en el aspecto pues, que se aplique lo necesario por parcela, y ahí es donde las tecnologías, esa agricultura de precisión, va a tener un gran contenido, y va a ser el hecho de que los países se van a ir adaptando, como bien ha comentado, me parece que es correctísimo. Estamos en una escala a ver cómo se están implementando las tecnologías, quizá como comentaban, Estados Unidos es una potencia en el que bueno, se está llevando ese desarrollo, pero creo que para atrás ya no podemos ir. Es algo que cada país, por muy poco desarrollado que esté, va a implementar su tecnología de agricultura de precisión, aunque sea en el mínimo escalón, pero que no hay vuelta atrás. Y por tanto, para mí la agricultura de precisión es el futuro, es el hecho de que hagamos las cosas bien, que aplica a muchas compañías en cualquier parte, tanto si es de semillas como si son el propio productor, las empresas tecnológicas. Todos debemos de hacerlo bien, porque creo que en esa agricultura de precisión todos vamos a ser más eficientes y por tanto vamos a ser muchísimo más rentables en todos los escalados que queramos proponer. Por tanto, sí que me quería poner eso que es agricultura de precisión un poco en contexto para que entendamos que lo que viene es esto, tecnología para ser muchísimo más precisos, para saber cómo aplicar en cada punto y por tanto, pues bueno, mejorarlo, porque para eso estamos todos aquí y en nuestras empresas lo que buscamos es mejorarlo y dar herramientas de mejora también al propio agricultor o productor. Habéis destacado ahora mismo y, bueno, qué es agricultura de precisión, cómo se está empezando a utilizar, y habéis mencionado por encima de que dependiendo de la zona en donde se está empezando a utilizar, está más avanzado. ¿Podéis hacer un poquito de referencia a eso? Por ejemplo, Leandro, comentabas que en Latinoamérica se está utilizando de una manera. Sergio, has dicho que en Estados Unidos se está utilizando de otra forma y que están muchísimo más avanzados. ¿Podéis hacer un poquito, profundizar en ello? Sí, ¿De yo qué creo, forma? ¿Cómo? para aclarar, creo que hay una diversidad, una heterogeneidad de varios tipos. Yo nombré la estructura de la tierra, pero también el tipo de cultivo es muy importante. Y en el tipo de cultivo no es lo mismo un cultivo de cereal en un lugar donde por las condiciones naturales es muy productivo y permite hacer, por ejemplo, una fertilización nitrogenada partida, ¿no? Y aplicar el nitrógeno, el fertilizante nitrogenado en el momento que lo necesita,
como en otro sitio que no, o como en otro sitio que se riega y tal vez se pueda hacer fertirriego. Con lo cual la adopción está también condicionada por, digamos, lo que nos da el ambiente, ¿no? Lo que podemos hacer ahí. Pero es cierto que, por ejemplo, en todo lo que son cultivos más extensivos, hay ya determinadas prácticas que se vienen, nombrado el GPS, nosotros le decimos banderillero satelital a veces en Argentina, pero digamos, tanto la siembra variable como la fertilización variable, como el riego variable, que en cada sitio específico, ¿no? que tratamos de ir a cada metro cuadrado con la dosis óptima de cada insumo. Pero luego también agricultura de precisión es, en cultivos leñosos, poder detectar una plaga a tiempo y poder aplicar cuando en el primer momento, evitar que esa plaga o esa enfermedad se extienda a otros árboles, ¿no? Y también ahí vamos cada vez con mayor precisión a la unidad mínima, que en ese caso es el árbol, ¿no? Tratar de que cada árbol se pueda tratar de la manera óptima en cada momento. No sé, Sergio, sí. Sí. Bueno, un poco siguiendo en lo que trasladas en la pregunta de cómo se está adoptando cada una de las tecnologías en esos países. Yo, por la experiencia mía es en España, por supuesto, aunque he podido visitar otros países, y creo que va muy acorde con lo que se acaba de trasladar, el cultivo. Es en la parte en la que el desarrollo se dispara o el desarrollo se queda estancado porque realmente, pues bueno, no hay un interés o el cultivo no te da para que hagas una inversión en lo que tú tienes que llevar a cabo. Y partiendo de esa base, pues muchas veces nos pensamos que la tecnología es cara y costosa y que no implementamos ciertas tecnologías porque quizá pues, no lleva a ningún desarrollo o que no nos lleve a un desarrollo del cultivo. Gran error porque creo que el hecho de solo aplicar una tecnología, hablaba de los guiados en los cereales, y más en Argentina, donde son expertos en llevarlo a cabo, pero en el caso de España y muy cercano, pues tenemos grandes explotaciones donde se ha usado los autoguiados y grandes sistemas para manejar los tractores y ser mucho más eficientes, hacer menos pasadas, por lo que te lleva a un consumo mínimo de gasoil en el tractor, de aplicar lo correcto porque hace las pasadas justas que te está indicando, pero también podemos ir a un estado no tan de agricultura o de maquinaria que tengan que invertir, sino a sistemas mucho más sencillos, los cuales pues, nos puede permitir que con una visualización, hoy en día con un teléfono móvil y descargando una app casi gratuita, te encuentras que te puede decir por dónde vas y eso evita muchas veces las doble pasadas y es agricultura de precisión. Hay que ir adaptándola, es decir, no es lo mismo el rendimiento que nos va a dar un cereal, un trigo, una cebada, que nos pueda dar un viñedo o cultivos de mucho más valor, donde sí que se hace una aportación en I+D, en desarrollos de nuevas tecnologías. Las compañías que están desarrollando lo ven mucho más interesante su apuesta y por tanto el crecimiento es mucho más alto. Ahí vienen los países donde con grandes parcelas y áreas de trabajo multinacionales sí que hacen un gran interés en la agricultura de precisión. Poníamos el caso de Estados Unidos, podemos decir que están en la maquinaria o están ya en un escalafón de inteligencia artificial, de analítica del dato, de observar y contar ya objetos en el campo, de cultivo, y es un escalafón ya superando los anteriores. Otros países están llegando a esa agricultura de precisión de una manera más prolongada, no yendo quizá a esas grandes tecnologías que se están usando porque son costosas, pero sí aplicando ciertas tecnologías de agricultura de precisión muy básicas que ya se tienen, que ya se han demostrado que son muy eficientes, y poco a poco. Aquí no es una carrera de quién llega antes, sino yo creo de adaptarnos a que un tractor ya no vaya pues aplicando sin saber por dónde voy o una desorientación de dónde aplico, sino que oye, que aunque sea solo con un mapa que se ha descargado con un PDF y le diga por dónde tiene que aplicar, que por lo menos él sepa que por donde está pasando tiene una aplicación mínima de producto, aunque sea solo con esa descarga de mapa en PDF. Es tecnología, porque se descarga de un satélite,
pero hay que ir adaptándolo por país, hay que adaptándolo por el cultivo, por, bueno, un poco lo que estamos, creo que indicando todos, porque son las pautas que se están siguiendo en la adaptación de la tecnología. Cristian, no sé si quieres comentar algo sobre esto. Sí, a mí me gustaría añadir que uno de los puntos buenos, Estados Unidos puede ser el referente, pero lo bueno es que si la tecnología está desarrollada, en cuanto se vea la utilidad, se puede llevar a otros países muy rápidamente. Nosotros, por ejemplo, todo lo que hacemos es escalable a nivel global y las mismas iniciativas que se llevan a cabo en Estados Unidos las estamos llevando a cabo en Europa y en Latinoamérica. O sea, al final, al tener la tecnología desarrollada es más fácil y la curva puede ser mucho más exponencial en países que no la están usando si de verdad deciden usarla o si se ve el valor. Que yo creo que al final es lo más importante de todo esto, que se vea el valor de la agricultura de precisión o de la herramienta que vamos a usar y que lo vea el usuario final. Y una cuestión, ¿qué pasará con aquellas personas, como has dicho Sergio, esto no es una competición, pero qué pasará con aquellas personas que no se actualicen, que no vayan utilizando la agricultura de precisión? Yo no quiero ser muy duro, pero desaparecerán. Y no quiero ser muy duro, pero la agricultura, bueno, es un poco decirlo en un término muy agresivos, pero creo que solo hay un camino para que la competitividad entre países ya que se está dando por llegar a otros mercados, por los precios, por el hecho de tener menos insumos, un productor va a poder meter un precio distinto quizá en un mercado. Todo va a ir en la línea de aplicar tecnología, de ser lo más eficiente, y sin herramientas no se es eficiente. Es decir, podemos tener la experiencia, los años, por supuesto, a mí me encanta hablar con el personal que lleva 20 o 30 años en una explotación porque entienden muy bien lo que es la agricultura y saben que ahí esa parte de parcela hay que aplicar X producto y lo tienen todo muy claro. Pero el futuro no pasa por ahí. El futuro pasa por grandes empresas, organizaciones que tienen cientos de parcelas, que lo que no se quiere, por así decirlo, es que una persona pueda gestionarlo, sino que el grupo en sí pueda tener una visión de todo lo que acontece en todas las parcelas, no de un país, sino de todo el mundo, para elaborar o estrategias de venta o estrategias de inversión, de presupuestos, y eso solo se obtiene con las nuevas tecnologías. Yo creo que es un camino que es muy difícil de decir, y el que no lo lleve, es que el que no lo lleve prácticamente se ha absorbido por la empresa que esté cerca, que quiera empezar a trabajar campos en su zona y queda absorbido por esas empresas. Pero yo creo que hoy en día creo que no hay agricultor que no esté aplicando en el mínimo, alguna de las tecnologías. Por tanto, yo creo que el camino, el único camino que hoy en día existe es el de ir aplicándolas en la medida justa. Es decir, aquí no se obliga a nadie a que tenga que incluirlas, pero sí que es verdad que si nosotros con el satélite estamos observando el crecimiento de un cultivo y si ellos lo pueden observar de una manera económica, prácticamente hoy en día no es costoso, el ver tu parcela, la evolución temporal de tu finca, creo que vas a poder tomar decisiones en momentos concretos. Y eso no es una gran tecnología, eso es un paso muy sencillo y el agricultor ya lo está viendo. Por tanto, no hablamos de costes económicos altos para llegar a ser mucho más productivo. ¿Alguno más querría decir algo sobre esto? Agregar, yo coincido plenamente en lo que dice Sergio. Sí creo que tienen, a diferencia de otras industrias como la agricultura trata con seres vivos, digo, además de las personas, ¿no? con las plantas, hay una cierta demora, una barrera adicional a la adopción de tecnologías, porque tiene que ver con ver el resultado. Entonces la planta crece 1 o 2 veces por año, o se da fruto una o 2 veces por año, y ese es el tiempo en el cual uno tiene para innovar en determinadas cosas. En otras no, se puede innovar más rápido, pero hay cierto límite temporal, y eso
creo que va a dar tiempo al recambio generacional. Entonces, por ahí la adopción que vemos es más lenta que en otras industrias, que está siendo muy rápida igual, ¿no? Pero no va a ser tan brutal. Yo creo que sí va, obviamente el que es joven y no se adapta, bueno, es un problema, pero típicamente quienes les cuesta adaptarse son las generaciones mayores y hoy está habiendo un recambio. Creo que el rol del agrónomo es cada vez más importante, el agrónomo que entiende de tecnologías digitales, ¿no? Em, y ahí creo que va por ahí, ¿no? La clave está en potenciar a ese actor. Estáis hablando de innovación, de competitividad y bueno, la innovación evidentemente es un factor de competitividad. Por lo tanto, las empresas que innovan evidentemente tienen más posibilidad de mantenerse en el mercado. ¿Qué innovaciones tecnológicas veremos en el sector agroalimentario a medio largo plazo? ¿Qué expectativas de crecimiento existen bueno, qué es Agura respecto a la agricultura de precisión? Es una pregunta difícil, la cara de Leandro lo ha dicho todo. Puedo empezar yo, quizás comentar algunas tecnologías que estoy viendo que creo que más que el medio y largo plazo están emergiendo ahora, se están utilizando mucho ahora y se van a continuar utilizando en los próximos años. Para mí, el autoguiado, la dosificación variable de cualquier insumo, ya sea fertilizantes, ya sea agroquímicos, ya sea semillas, también la utilización de Big Data, la recolección de datos, ya sea por el agricultor o mediante imágenes de satélite, y que todos estos datos nos ayuden mediante modelos predictivos o imágenes de satélite o incluso con datos de las condiciones meteorológicas mundialmente, todo eso nos puede ayudar a tomar decisiones mejores. Yo creo que esas son tres tecnologías, el GPS, los modelos predictivos, la inteligencia artificial y la dosificación variable, que están ahora, que llevamos ya unos años utilizando y que van a tener mucho futuro en el medio y largo plazo. Y para mí, algo que todavía no está, pero que va a ser muy importante, va a ser la presencia de robots en el campo. Yo creo que va a ser algo muy importante. Ahí vas a poder tener iba a decir alguien, pero es más algo, 24/7 en el campo, que va a estar controlando cómo se desarrolla la planta, que te puede informar si ve una enfermedad, porque va a tener reconocimiento de imágenes que pueda decirte se está desarrollando una enfermedad en estas plantas, va a poder contarte los frutos. Imaginémonos un manzano, te puede contar las manzanas y te puede hacer una previsión de cosecha, te puede eliminar malas hierbas del campo. Yo creo que eso puede ser, para mí, es una innovación que va a llegar y que va a ser muy, muy importante, pero todavía yo creo que le falta un tiempo. Ahí déjame agregar solamente la otra tendencia que para mí tiene que acompañar, que es la sensorización. O sea, son las dos cosas que van de la mano, ¿no? Porque el actuador, que es típicamente el robot, el maquinaria, robot, aquel que hace lo que tiene que hacer, fertilizar o aplicar lo que sea, tiene que tener un muestreo, digamos, en términos digitales, ¿no? Con una frecuencia lo suficientemente alta para poder para que tenga sentido. Esto a los electrónicos les decimos teorema de Nyquist, pero no importa. Lo importante es que son dos tecnologías que tienen que avanzar al mismo ritmo. Entonces yo creo que en todo lo que es obtención de datos, tanto por sensores locales como teledetección satelital, los nuevos drones que vuelan mucho tiempo y están más bajo y toman imágenes mucho más frecuentes o vídeo, creo que esa combinación de esas dos cosas, junto con la inteligencia artificial, por supuesto, para procesarla, van a ser los próximos game changers en las próximas décadas. Sergio, tienes el micro quitado. A mí, a mí me gusta ser más práctico, la verdad, porque hace 7 años pues el mundo del dron era también algo fantástico y creo que no está ni en un 0,1% de las explotaciones. Y es una tecnología validada. No es que esté seguro, es que llevo ya mucho trabajo realizado, tanto en investigación como en propio cliente, donde es algo que se ha confirmado como positivo. Se cogen unas imágenes espectaculares, pero nadie lo contrata. Entonces, quizá yo voy a ser más práctico. Yo miro un futuro en el que el papel no exista. Es decir, que el agricultor en los próximos 10 años digitalice la información.
me sobraría con esa parte de futuro en el que todo lo tengamos digitalizado en bases de datos, porque luego lo que han ido contando mis compañeros se produce. El hecho de una inteligencia artificial, de grandes bases de datos para crear modelos y algoritmos, se basan solo en que cualquier productor anotara en una simple tabla lo que recoge, lo que aplica, lo que riega y ciertas variables, que no son muchas cuando se habla de Big Data, Small Data, más bien, no tenemos muchas variables en la agricultura que nos puedan hacer cambios sustanciales. La única variable más peligrosa es la climática, porque es la que no vamos a poder controlar, pero el resto creo que bien ordenadas, bien estructuradas, vamos a armar muy bien el futuro que nos viene. Y ahí entran, pues seguramente tecnologías que nos han explicado ahora mismo y que yo apuesto mucho, sobre todo por el satélite. Creo que los avances satelitales que se van a producir van a bajar muchísimo los centímetros píxel, de los metros píxel a centímetros píxel, con satélites ya no en una gama privado, sino creo que nos van a ir acercando cada vez más, y creo que eso es una realidad y una apuesta segura. En lo que es la maquinaria, sería la segunda parte, es un poco más precisar lo que han trasladado mis compañeros, porque realmente es eso, el hecho de tener mapas y por otro lado aplicar. Yo creo que es una tecnología que si apostamos todo por ello, todo por ese camino de recoger información, teledetección y además meterlo en las máquinas, es decir, ese futuro yo le prefiero que esté en lo que es construir un mecanismo donde el mapa se integre directamente en la máquina, porque me parece que de todas las charlas y reuniones que siempre mantengo con los agricultores, hay como un vacío entre el mapa que se obtiene y cómo lo cargo a mi tractor de una manera sencilla. Y fijaros que estoy hablando de algo que no es de futuro, pero que no existe ahora mismo un poder trasladarles algo más efectivo, mucho más rápido, sabiendo que además es lo más sensible en la agricultura, aplicar y hacerlo de manera eficiente y que sea en la propia planta y que lo apliquemos para que ellos reduzcan al final de su bolsillo, pero también ayudamos al medio ambiente a aplicar en los sitios concretos. Fijaros que poco pido a nivel de futuro, pero que hoy en día con la tecnología no se consigue y no logro entenderlo. Hay veces que me resulta complejo. No hablo en ese 20% de agricultura que ya lo tienen súper controlado. Si nos vamos a cualquier explotación con My John Deere y empezamos a verlo, está más que de sobra, está hecho. Pero ya está en una marca. Es alguien que lo ha llevado a cabo y que ha ido desarrollándolo. Yo lo quiero hacer mucho más amigable hacia todos los agricultores, que no tengan que ser tan complejo de tener un tipo de marca, sino que les llegue de una manera sencilla. Y creo que los próximos 10 años me encantaría que fuese por ahí, porque el resto, construyendo bases de datos, vamos a conseguir algoritmos, vamos a conseguir modelos, vamos a conseguir que se vaya estructurando la información de nuestras parcelas y, por supuesto, y siempre lo nombro, el GIS, los sistemas de información geográfica, me parecen un valor fundamental en el uso de toda la tecnología que apunte hacia un sitio. Y ahí creo que va por el GIS. En concreto, Sergio, te has adelantado a la siguiente pregunta. Ah, perdón. No. Sí, es que viene genial porque es enlazarla. Como se ha dicho antes, lo que se pretende con la agricultura de precisión es producir más con menos y mejor. Has hablado del problema medioambiental y por eso también os quería preguntar qué estrategias se deben aplicarse en la agricultura para paliar los problemas como el ambiental, la salud o la calidad de vida. ¿En qué nos puede ayudar la agricultura inteligente? La agricultura de precisión. Bueno, yo creo que las tecnologías digitales somos habilitadores y potenciadores, ¿no? Catalizadores tal vez es la palabra. Entonces, hoy hay agricultura regenerativa, agricultura de conservación. Yo vengo de un país donde más del 90% del cultivo se hace en siembra directa, ¿sí? sin romper la tierra, sin labranza, que se hacen cultivos de coberturas, que se hacen rotaciones.
todas esas prácticas se tienen que extender y se van a extender en la medida que nosotros, digamos, los que posibilitamos que esto tenga valor, digamos, que a esto se le vea valor, parte de eso tiene que ver también con los créditos de carbono, ¿no? En la medida que se reconozcan que esas prácticas permiten reducir la huella de carbono, incluso capturar carbono, se van a extender, porque la tecnología siempre se extiende cuando es económicamente rentable. Parte de eso puede ser, digamos, apoyo estatal, pero al agricultor le tiene que resultar, si no, no están los incentivos. Entonces yo creo que ahí nosotros, como tecnólogos, quienes traemos estas herramientas, lo que vamos a permitir es que este tipo de buena práctica empiece a extenderse en otros sitios donde hasta ahora, por X motivo, por cómo estaba estructurado el mercado, porque simplemente aquel agricultor que hacía buena práctica no se podía diferenciar de aquel que lo hacía mal, ¿no? Entonces hoy, a partir de la generación de créditos de carbono, de ese reconocimiento de las certificaciones, etcétera, se van a poder extender. Y ahí tenemos mucho para aportar, me parece. Cristian. Yo estoy de acuerdo con Leandro y me gustaría comentar quizás un par de ejemplos más concretos de lo que estoy llevando a cabo con mi equipo de agrodigitalización en este tema. Por ejemplo, estrategias que estamos siguiendo nosotros es utilizar datos para que, por ejemplo, preveemos una enfermedad del cultivo de patata que es muy importante, el mildio, y mediante datos climáticos que recogemos de estaciones climáticas virtuales, preveemos cuándo va a haber una infección. Dándole esta información al agricultor, el agricultor puede tratar esta enfermedad de forma preventiva en lugar de hacerlo de forma curativa, que es cuando ves la enfermedad. Eso es una práctica que está directamente ligada a el tema ambiental, incluso al tema de salud y calidad de vida, porque estamos usando agroquímicos que son menos nocivos, tanto para el medio ambiente como para una posible un futuro consumo del fruto. Por lo tanto, creo que está directamente ligado con eso. Otra práctica es, estamos diciéndole al agricultor, también utilizando datos climáticos, cuánto debe regar cada semana, cuánto agua está absorbiendo la planta. Ahí estamos ahorrando agua directamente, estamos ayudando al medio ambiente directamente y estamos aplicando solo el agua que la planta necesita. Creo que estas cosas que son muy prácticas, como lo que decía antes Sergio, que a él le gusta ser práctico, son ejemplos muy prácticos de cómo estamos ayudando, qué estrategias estamos siguiendo para que la agricultura palíe problemas ambientales o de salud o de calidad de vida. Y Sergio, ¿qué Bueno, soluciones también ofrece respecto, bueno, a la agricultura de precisión para el medio ambiente, la salud, la calidad de vida en general? pues es que yo creo que son, como he dicho antes, es que el aplicar estas tecnologías nos está llevando a ser muchísimo más respetuosos con el medio ambiente y 2 o 3 ejemplos rápidos que me gustaría proponer. Se habla mucho de volver al campo, de la vida rural. Se está hablando mucho de que ahora apetece más irte a un pueblo que estar en una gran ciudad, quizá por esto del COVID, que nos ha llevado a que los pueblos empiecen a tener un poquito más de vida. No podemos estar viendo la agricultura como se veía hace 20 o 25 años, como una esclavitud de un trabajo, donde el padre no quería que el hijo estuviera en el trabajo, porque era algo esclavo de muchas horas. La tecnología está haciendo que tu parcela sea una empresa de 8 horas, una empresa donde entra un operario, sale otro operario, entra una máquina, se cuenta el tiempo que ha estado en funcionamiento esa máquina, se tienen vacaciones, conciliación familiar, porque nos permite que las horas que está un equipo, un robot o un tractor llevando acciones que antes se tenía que llevar a cabo durante muchas horas, hoy la puede hacer un agricultor en su casa abriendo y cerrando el riego de una manera efectiva. Y eso te hace que puedas estar con tu familia. Y eso ayuda a crear un entorno rural. Yo que lo viví, mis 15, 17 años en grandes ciudades desarrollando, desplegando servicios tecnológicos con grandes compañías, yo quería volver al pueblo, pero quiero volver al pueblo de una manera relajada. Tener un trabajo donde me permita también
encontrarme, pues bueno, pues con una actividad laboral, pero también con mi familia. Y eso creo que es vital, la tecnología está ayudando a eso. El segundo ejemplo que creo que es fundamental y es el medio ambiente. Y lo que no podemos es no ayudar de donde nace y donde tenemos la empresa establecida, que es el campo. Si nosotros no cuidamos ese entorno, no producimos más y no produciremos mejor, porque hay que cuidarlo. Y para cuidarlo, las estrategias que se están llevando a cabo hoy en día, por lo menos en Europa, que se está haciendo muy efectivo el hecho de, bueno, ojalá cada vez se pague mejor por productos en los cuales se está haciendo más eficiente, aplicando el producto correcto. En Europa la normativa es muy exigente y lo que no podemos es luego, pues bueno, ver que se hace de otras maneras o con otros recursos cuando realmente, ya que estamos siendo eficientes y trabajando de una manera correcta y no contaminando los acuíferos y contaminando zonas, entendamos que eso es un bien que tiene que tener lo primero el agricultor, porque no se le pueden poner constantemente normativas, aquí en Europa hablo, de Europa, donde no se contamine, donde se aplique cada vez menos, pero no tenga unos beneficios. Los beneficios para él tiene que ser un incremento en el pago de su producto y que pueda llevarlo a mercados quizá mucho más interesantes. Y esa línea la están viendo en el hecho de ser conscientes de que todo se puede hacer mejor, de aplicar de una manera más efectiva. Los satélites nos están diciendo dónde podemos tener un mayor vigor y un menor vigor, y eso nos hace diferenciar ya una aplicación de dosis variable muy correcta y donde yo puedo aplicar en un punto y en otro no. Y eso está contrastado a nivel de investigación desde hace años y bueno, aquí ahora van, eso es un ejemplo, a ver, y no tiene más que donde aplico tengo un crecimiento, una homogeneidad que voy a llevar al cultivo. Es un ejemplo clarísimo de ayudar al medio ambiente y de ayudarnos a nosotros mismos, porque nos lleva a que reduzcamos muchísimo el aporte que se hace a nivel de producto. Por tanto, es que yo solo veo cosas positivas. No, de todo esto de tecnología no veo algo que me aplique, que es costoso. Repliquémoslo en los años y veamos si no es positivo el hecho de estar alimentándonos con mapas, con un tractor que ya me va a evitar. Seguramente yo he visto tractores y en el máster lo vemos con John Deere eléctricos, curiosísimo, me parece algo precioso de ver porque, oye, se empieza a ver ya cositas por ahí eléctricas que nos van a, que en el medio rural va a poder ser muy efectivo, queda mucho, pero bueno, yo apuesto porque esto que me trasladas es todo positivo y vayamos por donde vayamos. Y en cuestión de positivo, enlazando de las cosas positivas que ofrece la agricultura de precisión, bueno, os quiero hacer una pregunta ya para terminar, para concluir. El empleo en agricultura de precisión. ¿Qué es necesario? ¿Cómo está actualmente? ¿Qué se necesita? ¿Qué buscan las empresas? ¿Qué se pide? Leandro, ya que has puesto la cara. Ya que pongo cara. No, es difícil, porque las empresas que nos dedicamos más al software, o también al hardware, ¿no? Se busca mucho desarrollador de software, mucho de ingeniero electrónico, eléctrico, más de cosas de tecnología digital, ¿no? Pero también vuelvo sobre el rol del agrónomo, ¿no? El agrónomo, que es el médico de las plantas, ¿sí? Esa persona que tiene que lidiar con una complejidad muy grande, donde la experiencia vale mucho, es el encargado de llevarnos al futuro, ¿no? O sea, nosotros vamos a potenciarlo, ayudarlo, a facilitarle el trabajo, pero no vamos a lograr que nosotros por nosotros solos, ¿no? Que las plantas rindan un 60% más para alimentar a las 10.000 millones de personas que vamos a hacer en 30 años. Eso va a venir de la mano de una mejora en las prácticas extendidas que converja en todos los sitios, y para eso hace falta mucho conocimiento y mucho conocimiento colectivo, ¿no? Entonces, yo realmente creo mucho en que digamos, tiene que haber una evolución del agrónomo, del agricultor, pero especialmente estoy hablando de aquellos que toman esas decisiones de cómo cultivar. Y ahí lo veo también desde nuestro lado en la necesidad de
tener mejor consejo, mejor asesoría, que lo tienen tanto las grandes empresas que fabrican insumos, como las empresas que los distribuyen, las cooperativas, digamos, empresas de asesoría agronómica que en distintos mercados están en distintos lugares, pero que están en todos los sitios, y ante la mayor complejidad de cultivar de una manera más eficiente, menos contaminante, más sustentable, requiere que ese actor esté cada vez más y mejor, digamos, en más sitios y con mayor conocimiento, tanto en agronomía como en técnicas digitales. ¿Alguno de los dos? Cristian, Sergio. ¿Qué buscan Lo las dejo empresas? ¿Qué se Cristian luego. necesita? Le dejo a Cristian luego que termine, que si no me enrollo. Yo, por lo que mi experiencia, cuando llegamos a una empresa, lo que están intentando es que su personal cada vez esté más formado en todas las tecnologías. Se están buscando nuevos perfiles dentro de las organizaciones que les ayuden a tomar decisiones tecnológicas. Ya te encuentras con que cuando vas a un cliente, y hablo desde el punto de vista de empresa nuestro, pues ya ha entrado una persona que entiende de teledetección o entiende de distintas, de sensórica, y que es el que te atiende principalmente para saber qué le estás ofreciendo. Porque hace 10 años, y no es mucho tiempo, te encontrabas con un perfil en el que no entendía mucho de tu lenguaje, de lo que le estabas trasladando y realmente creo que ahí es donde se está buscando a profesionales formados que puedan llegar a asesorar a la compañía en qué tienen que contratar, qué tecnología, qué aplicación, qué servicio, y es un perfil nuevo totalmente. Tiene una formación en la cual agronómicamente pues, sabe de lo que necesita la empresa, pero está dándose cuenta de que hay una serie de tecnologías que están llegando al sector que no tiene que ser un especialista de todas, pero sí un entender mínimamente que un dron te va a dar 1 centímetro píxel y un satélite te va a dar metros píxel. Solo con eso va a poder asesorar y muy bien a la empresa. Y yo lo estoy viendo constantemente de la necesidad y me encuentro muchas veces que es eso, búscame a alguien que entienda para meterle en esta línea de trabajo. A mí me parece que es una de las líneas y una de las oportunidades que hoy en día están surgiendo con la digitalización del sector. Sí, y ya por terminar, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Sergio y creo que esa figura es un ingeniero agrónomo un poco híbrido, un ingeniero agrónomo que tenga, como ha dicho Sergio, los conocimientos en agronomía y conocimientos en nuevas tecnologías. Y creo que es lo que están buscando muchas grandes empresas. Por ejemplo, la posición que yo ocupo en PepsiCo es un poco ese rol, el tener el conocimiento de la agronomía, de lo que buscas para mejorar tu cultivo y de lo que hay fuera de las nuevas tecnologías, incluso si desarrollas internamente algo, para que puedas guiar a ese equipo de informática. No necesitas tener un conocimiento profundo de cómo programar o lo que ha dicho antes Leandro, tener ingenieros electrónicos o informáticos. Esos ya están, lo tiene el equipo de informática. Tú tienes que guiarles, tienes que coordinar con ellos cómo va a ser la solución que buscas, qué es lo que tienen que hacer. Creo que esa es la figura del ingeniero agrónomo. Por ejemplo, si hablamos de recolectar datos, un ingeniero agrónomo tiene que ser la persona que diseñe la estructura de la base de datos. No va a hacer la base de datos, eso se va a encargar un informático o la plataforma la va a realizar un informático, pero sí tiene que decir cómo tiene que ser la estructura, porque el ingeniero agrónomo es el que entiende el cultivo y el que sabe qué datos son importantes. O, por ejemplo, en un sistema de dosificación variable, el ingeniero agrónomo no necesita conocer qué sistema se ha utilizado para extraer la imagen del satélite o cómo el satélite ha sido capaz de capturar esos datos. Solo necesita ver la imagen y decirle al agricultor en qué zonas tiene que aplicar la dosificación variable. Ese es el rol, la nueva oportunidad, el nuevo nicho de mercado que hay para los ingenieros agrónomos y creo que se tiene que aprovechar formándose en ese aspecto y sobre todo teniendo una mente muy abierta porque la mayoría de los proyectos son en terreno desconocido. Yo estoy haciendo muchos proyectos que son completamente nuevos y tienes que ir con la mente muy abierta, con un pequeño conocimiento de tecnologías, pero sobre todo con la mente muy abierta para ver lo que te puedes encontrar, lo que te pueden ofrecer.
Creo que para mí eso es la oportunidad, lo nuevo que hay en cuanto a empleo y formación en Agricultura 4.0. Y sobre todo, Cristian, podría ser un ejemplo de ingeniero agrónomo y luego más una formación como el máster en Agro 4.0 que te ayudó a especializarte y convertirte en esa persona, en ese híbrido, que no me salía, que las empresas ahora mismo están demandando, ¿no? Exacto, sí. Y vamos, creo que cada vez hay más ofertas vamos, diversas plataformas, en LinkedIn, en InfoJobs, la mayoría de empresas de multinacionales están interesadas en apostar por Agricultura 4.0 y buscan esta figura híbrida. Y al igual que la persona que transmite, porque quizás esto puede verse desde un punto de desarrollo, pero la persona que transmite las nuevas tecnologías a los agricultores también tiene que entenderlas, porque si no las entiende, ¿cómo va a explicárselas al agricultor? Y su función es clave, como comentaba antes Leandro, es un rol súper importante para hacer llegar esto a los agricultores, porque el agricultor necesita que se la expliquen y que se la expliquen bien, para que conozca el valor de una solución de agricultura 4.0 y para que la utilice. No sé si alguno más querría añadir algo a esta cuestión. Entonces, bueno, está claro, evidentemente, que se busca un perfil híbrido que sea, por ejemplo, un ingeniero agrónomo, pero algún otro perfil más proveniente de otra rama que pueda dedicarse a esto. Bueno, de vuelta, yo soy ingeniero electrónico, ¿no? Y hace 5 años que trabajo en agricultura. Eh, Creo que para los nuevos entrantes, por llamarlo de alguna manera, aquellos que quieren entrar en el mercado, que pueden venir de perfiles más de administración, ingenieros industriales, más generalistas, pero que les interesa mucho este negocio, el tener una formación en agricultura digital, en agricultura 4.0, es fundamental. O sea, es una condición sine qua non, ¿no? O sea, tienen que hacerlo sí o sí. Un máster como el vuestro es uno de los caminos donde tener empaparse de toda esa tecnología muy rápido y poder salir al ruedo. Pero sí, creo que totalmente de acuerdo en los perfiles, la importancia de los perfiles híbridos. Sergio, no sé si quieres comentar algo más o el micro quitado. No, ponerme como ejemplo de un estudiante agrónomo que se fue a trabajar en Teleco y durante 15 años desarrollé la tecnología y tenía esa faceta agrícola y que no conocía tanto como la parte de telecomunicaciones. Eso que estáis comentando es que lo he vivido. Yo creo que un mix perfecto para que una apuesta del que quiere ayudar ahora a su empresa y tiene ese perfil, pero que formándose puede llegar a entender, y siempre lo estamos documentando, que no es tan obligatorio el entenderlo en profundidad, sino que el valorar qué tecnología pongo, el tipo de cultivo, si requiere o no requiere. Eso no existía hace años. Quizás se ponía un sensor en un maíz y, bueno, pues a lo mejor no era tan necesario por las grandes hectáreas que tenías, pues bueno, podías hacerlo de otra manera. Y hoy en día, pues ese perfil va a ayudar mucho a que el presupuesto que se destine a la tecnología sea lo más correcto posible y además eficiente para la compañía. Yo creo que lo he vivido y creo que lo que han dicho ellos está más que de sobra por mí validado. Antes de finalizar, bueno, os quiero comentar a los asistentes que si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, la podéis escribir o en el chat o en la parte que veis abajo de preguntas y respuestas. Os he preguntado mucho sobre qué se espera, qué se busca, cuál creéis que será lo que será más importante en la tecnología, dónde se aplicará más, de medio o largo plazo, pero quiero preguntaros cuál es el mayor reto de toda la agricultura de precisión ahora. Convencer, por ejemplo. Sí, bueno, yo lo he trasladado ya durante toda la charla. Para mí creo que
que el agricultor, productor, se tiene que dar cuenta que el uso de la tecnología va a ser eficiente para las acciones que desempeñen. Ese es el punto para mí clave, y que no haya vuelta atrás a que no uso esto porque, y lo dejen en ese abismo de no aplicar una tecnología. Partiendo de eso, de que lo apliquen, para mí creo que es muy necesario el que empiecen a recibir esos mapas de GPS que les puedan indicar dónde aplicar correctamente. Para mí es algo en lo que se tiene que profundizar cada vez más, se tiene que llegar a que el agricultor base, por así decirlo, reciba de una manera sencilla la posibilidad de tener un mapa y que lo integre en su tractor de la manera más sencilla. Es algo básico, pero creo que podría reportar a nivel mundial, no hablamos de un país, es decir, cualquier agricultor con un mínimo de esa tecnología estaría haciendo las cosas ya bien. Digo bien en el aspecto de trabajar el campo con precisión, llevar una tecnología económica, ojo, tenemos autoguiados, tenemos sistemas, pero también tenemos sistemas económicos que nos permiten meter un mapa y guiarnos por la parcela de una manera sencilla, y por tanto eso lo podemos llevar a Sudamérica, a Norteamérica, Europa y a cualquier punto. Y eso está muy cercano y lo tenemos prácticamente ya desarrollado y se está llevando a cabo. Pero nos falta como un clic, falta esa posibilidad de que no parezca tan difícil y que luego el agricultor, también por lo que hemos hablado, tenga ese pelín de formación para que lo aplique. Porque muchas veces que por desconocimiento pues parece que lo ven tan lejano, lo ven tan difícil cuando estoy a veces, les miro las caras cuando hablo de un mapa y no es tan difícil. Tienen que entender de qué sencillo, que estamos las empresas apostando por ello y que les vamos a ayudar, y creo que para mí sería lo que haría ahora, como me has trasladado. ¿Qué harías ahora mismo? Intentar que se aplique de una manera muy efectiva, porque el campo creo que va a ayudar económicamente al bolsillo del productor, pero también medioambientalmente, y también vamos a conseguir homogeneizar los cultivos y por tanto llegar a una producción que le mejore a años anteriores. Sí, agrego, Sergio, así lo dejo a Cristian que cierre. Coincido, creo que es raro decirlo porque la adopción es el desafío, ¿no? Y al mismo tiempo la adopción se viene acelerando, entonces es como que estamos ansiosos porque pase más rápido, pero que coincido contigo en que hay limitantes en las integraciones, sobre todo hay mucha tecnología hoy, hay como una sobreoferta, ¿no? Y a veces el agricultor, el agrónomo tienen que adoptar 4 o 5 cosas distintas para tener algo, y encima esas 4 o 5 cosas no se hablan entre sí. Creo que ese es un gran problema que hemos generado todos por tratar de solucionar problemas. Entonces, nosotros en particular lo que estamos haciendo es tratar de facilitar las integraciones. En caso de maquinaria, sensórica, etcétera, hicimos un marketplace de extensiones, de plugins, para que el usuario que tiene John Deere se pueda integrar con John Deere, el que tiene Metos se puede integrar con Metos, y así con todas las tecnologías. Pero también con otras plataformas parecidas a la nuestra, porque digamos, justamente lo que queremos es que si nosotros somos mejores en un punto, pero sabemos que en otro no, el que usa lo nuestro y lo otro también pueda tener las dos cosas y que se hablen entre sí. Me parece que esta colaboración es la que está haciendo falta en este momento para continuar penetrando el mercado, para continuar adoptando a la misma velocidad que ya se comenzó. Me toca muy de cerca el punto de que las cosas se hablen entre sí, Leandro, porque yo lo vivo todos los días cuando tienes una solución y te proponen otra y le dices, no, pero se tiene que integrar en la que tengo, y te dicen, a ver cómo hacemos que se hablen entre sí. Y es claramente un reto. Y lo único que ese reto le veo yo que es más para el ingeniero agrónomo, para la persona que está llevando esas herramientas. Y para mí el reto de que finalmente estas soluciones de agricultura de precisión se utilicen, ahora mismo, por lo menos en España, tengo menos información sobre cómo está el mercado en Latinoamérica, es que el agricultor entienda el valor que tienen, es trasladárselo al agricultor, lo que decía Sergio, que vea que la solución funciona y que la utilice.
a mí me parece el reto más difícil y por eso me parece tan importante que el ingeniero agrónomo esté bien formado para que, como él va a ser, esa figura va a ser la que hable con el agricultor, tiene que saber lo que está vendiendo. Y es súper importante para superar este reto para que la agricultura de precisión triunfe. Y para mí el mayor reto es eso, que el agricultor vea el valor de la solución y que la utilice. Simplemente me parece lo más difícil que tenemos que conseguir. Sí, quería también, porque creo que es muy importante lo que se ha hablado, lo que acaba de comentar, en el aspecto de las sinergias. Antes las empresas no querían, entre ellas, no hablo de este sector, hablo de muchos sectores, era competencia, no podíamos. Yo creo que ese carácter tiene que cambiar. Creo que todo debe ser integrarse de una manera sencilla. Ese ocultismo que existía antes entre las compañías de yo hago esto, hoy en día te lo hace cualquiera. Es decir, yo no tengo una herramienta que es mía única y nadie la tiene. Al revés. Yo creo que la tendrán más o menos y la experiencia en la aplicación con mis clientes es la que me va a hacer crecer y es mi know-how que voy a adquirir yo con el tiempo. Pero lo que tengo, seguramente Auravant tenga parecido y ya lo lleve a cabo y seguramente otras compañías del sector estamos ahí y estamos haciendo lo mismo. Pero cuando un cliente, y esto sí que lo he querido recalcar porque en las visitas a mis clientes me encuentro con un cliente en el que ve tantos monitores y tantas plataformas cloud y uno le viene el clima y el otro le viene la máquina y el otro le viene el satélite. Y cuando yo quiero llevar a cabo una analítica avanzada del dato, me encuentro que cómo uno esas tres plataformas para tener los datos, cuando realmente los datos se estructuran en bases de datos que son comunes para todo el mundo. Es decir, no son distintas. Si yo pongo la parcela en una columna, el resto son variables. Y variables de kilos que aporto, litros que riego, semillas que aplico. Si es un Excel, lo que al final trasladamos al cliente de que no se puede comunicar. Y quiero ser muy sincero con esto de como que no se puede hacer. No, lo que no hago es un desarrollo a medida para ti. Y eso es complejo. Nosotros, me pongo mi ejemplo de mi plataforma, hemos querido hacer lo que el cliente quiere. Yo no puedo nosotros vamos a un cliente y no le decimos, tenemos esto, no. Le preguntamos, ¿qué es lo que necesitas? Y se lo adaptamos. Le hacemos unos cuestionarios, unos custom form de formularios, donde mete sus tablas de donde viene anotando todo. Y eso es lo que analiza con los modelos en el futuro. Para mí importantísimo. Y si tengo que integrar con una empresa de sensórica que me va a dar los datos climáticos, que me apunte a mí para que yo pueda filtrarle con la producción obtenida durante 10 años, con los satélites, con drones, con lo que haga falta. Pero me parece interesantísimo lo que han indicado de sinergia, de colaboración, de ser más abiertos. No pasa nada yo creo que por cruzar en un mismo cliente que puedan entenderse dos plataformas, pero que apoyen de una manera muy directa. La digitalización permite que los desarrollos de software, y yo no soy experto, pero es el lenguaje común, no podemos decirle que no se entienden las plataformas cuando se desarrollan en lenguajes comunes y únicos en todo el mundo. En concreto, sobre esto, bueno, Cristian escribió un artículo sobre corrígeme si me equivoco, la tecnología ISOBUS. ¿No, Cristian? La comunicación, la estandarización de las comunicaciones entre todas las empresas. Sí, la tecnología ISOBUS es más hablando de tractores y aperos, es para que todos los tractores se entiendan con los aperos y es un avance bestial en cuanto a lo que hablaba Sergio. Ahora todo el mundo cuando va a comprar un apero o un tractor quiere que tenga tecnología ISOBUS para que se entienda con el resto de máquinas que tiene. Eso es un caso de éxito, podríamos decir, de lo que es hablarse entre marcas y imponer al final el ISOBUS es una normativa internacional que todas siguen. Quizás deberíamos ir por ahí y crear un lenguaje en el que todas las plataformas se comuniquen de la misma forma. No sé si con APIs, que al final es como crear un puente entre dos plataformas que comparten datos o cómo, pero todas las plataformas deberían poder entenderse. Y yo quizás quiera utilizar mi plataforma interna, pero déjame integrar tu solución en ella. Igual me interesa lo que estás vendiendo o una parte de lo que estás vendiendo. Igual eres el mejor vendiendo eso. Pues quiero utilizarlo
intégrate en mi solución, en lugar de venderme tu solución. Creo que la empresa que consiga dar a entender esto va a tener muchísimo éxito. Hay una pregunta de Rafael Moreno que dice: ¿qué precisión GPS es necesaria para las distintas actividades? Sergio, aquí tú eres el experto en Me GPS. has pillado, este Cristian. Bueno, la pregunta, voy a ver si la logro. ¿Qué precisión GPS es necesaria para distintas actividades? En distintas actividades, bueno, nosotros tenemos una solución agroguía de hace más de 10 años, es un guiado visual, el cual pues tiene gran cantidad de agricultores, y ahora hablo de las actividades. Cuando nosotros hablamos del GPS, como una herramienta, un equipo que se pone en la parte superior y lo recibimos en nuestro monitor, pues bueno, tenemos la posibilidad de no hacerle que no sé cómo decirlo, me contraste la información con torres que tenemos fijas en el terreno, por tanto ya sería RTK, y un usuario que quiera hacer una labor, por ejemplo, de abonado o de fertilización en un cereal, no va a requerir un RTK, porque solo con la precisión que tienen estos dispositivos entre pasadas y el error que pueda tener del volante al manejarle, nos sobra y nos vale. No creo que tenga que invertir en un autoguiado para un cultivo, no voy a hablar de actividad, un cultivo en el que el rendimiento es tan escaso, por lo menos en España son parcelas de 70, 80, poco más para un propio agricultor, donde meterse en un autoguiado con RTK y pagar una cuota de 800 o 500 euros, te vayas a 6.000, 8.000 euros. Por tanto, con un GPS para esas actividades, yo creo que sobra, nos sobraría con un GPS. ¿Qué sucede si hablamos ahora de qué precisión de GPS? Estaríamos hablando de un medio metro, con el anterior. Medio metro, 75 centímetros por cada lado. Bueno, es un error bastante viable cuando se hacen con estas operaciones. Pero vayámonos hoy en día al RTK en España. El RTK en España es gratuito. Tenemos estaciones que la administración pública ha puesto, por tanto ya está pagado. La broma ya de poner RTK en todo el territorio está hecho. Y en el caso nuestro hemos puesto un dispositivo RTK a nuestra antena. La hemos quitado la antena, hemos puesto RTK con 5 a 10 centímetros. Fijaros que sin cobrarle nada más que el equipo, tiene un sistema con 10 centímetros de error, y nos estamos encontrando que nos dicen que claro, que la sensación es que incluso que con RTK, que en un visual a un volantazo ya te has ido un poquito. Por tanto, RTK en sistemas de guiado visuales es muy interesante porque te eliminas mucho error, pero quizá es demasiado. Yo me iría a la siembra. A la siembra con RTK estamos haciendo una labor muy, muy interesante. Y si además le pones un autoguiado, pues bueno, evitas un poco también esas pasadas. Aquí, Cristian, le voy a pasar un poquito la pelota porque también yo sé que hace trabajo y le gusta. Y sí que es verdad que por el ejemplo claro de una persona que lo ha llevado a cabo, además presentó su trabajo fin de máster relacionado con esto, sí que creo que dependiendo del requisito, la dimensión de la parcela, te pueda llevar a que apuestes por un gran sistema de guiado, RTK, a un simple sistema que te va a ayudar y te vas a ahorrar grandes cosas. Te dejo, Cristian, por si quieres dar un ejemplo tuyo propio. Sí, me gustaría añadir, bueno, como dice Sergio, mi trabajo fin de máster fue sobre su plataforma, el cambio que hubo de una precisión sin RTK a una precisión con RTK, y tengo la suerte de que puedo practicarlo en casa porque mi padre es agricultor y bueno, lo puedo poner en el tractor y utilizarlo yo mismo. Y yo creo que algo que añadiría, Sergio, lo que has comentado es la anchura de trabajo. Es súper importante porque si estamos hablando de ese medio metro, en una anchura de 18 metros o 24 metros en una aplicación de fertilizante, no es importante. Si no tienes otros sistemas, claro. Si ya estamos hablando de que quieres hacer un autoguiado o una dosificación variable y tienes la maquinaria que aplica la dosificación variable automáticamente, es importante que tengas todo conectado y que ese GPS sea el que
cambie las variables de la máquina para que ella misma ajuste la dosificación todo de forma automática. Y si tienes un GPS que te da una precisión RTK con 1 o 5 centímetros de error, lo va a hacer mucho mejor que si tienes medio metro o 65 centímetros. Si estás sembrando, no puedes permitirte 50 centímetros de error porque se queda lo que mi padre me decía cuando era pequeño, chorreras, que ves que no hay planta durante una buena parte de la pasada. Sin embargo, si estás a 1 o 10 centímetros, por ejemplo, hacemos mucho cereal y el cereal se siembra a 15, 12, 15 centímetros. Por lo tanto, 10 centímetros, 5 centímetros no es apreciable al ojo. Por lo tanto, yo creo que ahora con lo que has dicho que es gratuito el RTK, yo intentaría utilizar el RTK, pero un sistema de guiado con GPS simple para muchas labores nos vale. Pero ya que tenemos RTK, yo si por mí apostaría por el RTK, que es lo que estoy utilizando, Sergio. Así que el problema es, yo siempre digo, el problema nos viene que solo es en España y Portugal. Ahora que hemos enviado un par de equipos a Portugal y lo están probando y van fenomenal, pero porque está la red también. Se ha hecho en parte de la red de España, parte de Portugal y está funcionando fenomenal. Pero claro, cuando sales de ahí, es un abismo que te encuentras que ojalá pudiese enviar yo esos sistemas con esa antena tan precisa y algún sistema tan económico por debajo de los 1.000 euros. Encantado estaría, pero es que me genera dudas de las redes que hay en otros países. Y bueno, ahí está Argentina con una gran potencia a nivel de banderilleros satelitales que han llevado a cabo, y con nuestro distribuidor, con nuestro comercial allí, sí que le he preguntado varias veces, pero ¿por qué no me abres un RTK allí en la zona de Mendoza y probamos si hay? Y no me queda claro si es gratis o hay que pagarlo. Todavía no he tenido yo claro. Creo que hay que pagar porque Argentina creo que se paga, pero lo sabrá mejor Leandro. No, ¿ves? Y es el problema de hacer algo para un país a mí mi visión es de todo el mundo, es decir, no me centro en España, somos un país pequeño y creo que el crecimiento, por lo menos mío, es a nivel mundial y tengo que verlo así. Por tanto, bien por España porque tenemos esa red, pero es que hay veces que vendo equipos y solo mando GPS. Latinoamérica no puedo mandar otra cosa, por lo menos de momento. Estefanía, creo que tienes Leandro, si quieres decir algo más sobre esto. No. Dejé ahí que los expertos hablen, que saben más que yo. Bueno, pues os comento que hay otra cuestión. Victorino, y si quieres, Leandro, puedes contestar, ya que no has contestado la anterior. Dice que el agricultor del futuro será un técnico, por tanto, manejará todas estas tecnologías con tanto éxito como el proveedor que lo ha inventado, y que su cuestión es que qué aportan las empresas investigadoras en este campo a un agricultor / técnico entrenado. Ahí no sé a qué tipo de empresas investigadoras. Entiendo que se refiere a empresas como las nuestras, ¿no? Como ahora, como es más rural. Supongo que sí. Si no, Victorino, ¿puedes escribir a qué empresas te refieres? Yo creo que son cosas, digamos, creo que van a coexistir las dos figuras. Sí, gracias, Victorino. Sí, dice que Estoy ordenando las ideas, pero creo que hay mucho recorrido todavía desde el lado de digitalización. La inteligencia artificial tiene mucho por crecer, ¿sí? Y son muchos años, como decía antes, porque tenemos la limitación biológica de que a lo sumo se pueden probar algunos modelos algorítmicos 2 veces por año o 3 o 4 si hacemos en los dos continentes, perdón, en los dos hemisferios, ¿no? Se prueba en ambos veranos, en ambas campañas. Pero así todo, la complejidad del problema agronómico es tan grande que por más que tengamos ya una capacidad muy grande, quedan varios años donde se van a seguir desarrollando modelos y ese rol del desarrollo de esos modelos va a estar del lado de las empresas. El experto va a ser quien sepa cómo implementarlas y dónde adecuarlas y de qué forma, ¿no? Esa es por lo menos mi visión. No sé si queréis ampliar más, tanto Sergio como Cristian, la respuesta. En mi parte, nosotros lo que estamos llevando es a un ordenamiento de sus bases de datos, a una manera de guardar la información digital y que se pueda analizar en el futuro. Para mí son etapas que les estamos construyendo a ellos.
por supuesto que cuando llegamos a un cliente parece que no les hacemos nada, porque realmente nos ponemos a ordenar sus datos, su información, sus parcelas, que hoy en día nos encontramos con ese desorden. A veces no tenemos ni un safe ni un formato de parcelario por polígonos y me parece curioso. Lo primero que intentamos es que el valor que les va a dar a ellos es el ahorro de tiempo a la hora de gestionar su explotación o sus explotaciones con la información que les vamos a ir agregando a cada una de esas parcelas. Si yo cada vez que alimento la información y que se la ordeno de una manera digital, me voy a encontrar que en la segunda etapa voy a poder crear modelos o algoritmos, o el tercer año o el cuarto, de cómo está funcionando su organización y cómo está evolucionando. Para mí, creo que es el valor que les estamos dando. A veces me dicen, ¿pero qué ahorras o qué haces o qué nos trasladas a nosotros? Lo primero, un ahorro de tiempo en la gestión. Eso es un valor cuantificable, por supuesto, en euros, que se podría hacer. Pero como yo les veo a todos los responsables, ingenieros, corriendo por las explotaciones en plena campaña, sin tiempo ninguno, digo, pues si les puedo ayudar en esta tarea, que es de tiempo, seguramente me lo puedan agradecer porque van a estar más pendientes del cultivo que de si un sensor da o no da o deja de dar, o que si un tractor le da un pantallazo o no le deja de dar. Sino que si les ordenamos, por así decirlo, toda su información, el futuro va a ser más sencillo para ellos, porque perfiles nuevos que hemos hablado van a entrar a gestionar estos datos y a poderles dar, pues quizá el momento clave donde tengo que regar. Si les creo el modelo algorítmico de riego, les voy a poder decir, riega en este momento que está estresada la planta, y es cuando lo necesita. Y eso es un ahorro de tiempo impensable para muchas de las compañías que hoy están constantemente mirando cuándo tienen que hacer el riego. Por tanto, para mí es el punto en el que podemos ayudarles y en cómo ellos lo deben de aplicar. No sé, Cristian, si quieres decir, o podías responder también a la misma cuestión, que sería, que la ha ampliado, pregunta Victorino, que supongo que será, por detallar más el tema, ¿qué diferenciación existiría entre los proveedores de esta tecnología para ser los líderes? Me gustaría cerrar la pregunta anterior con un comentario. Para mí lo que ofrecen estas empresas, tanto la de Sergio como la de Leandro, es soluciones a problemas que han mencionado ellos. Y es lo que te van a ofrecer siempre. Lo bueno de tener a un agricultor que esté entrenado, a un técnico, es que va a poder elegir de forma más crítica la solución que es más útil para su cultivo o para su explotación o para su condición. Eso es el punto positivo de tener un agricultor técnico. El agricultor técnico no se va a poner a desarrollar una solución. O bueno, sí, igual crea una empresa como la de Sergio o la de Leandro, pero lo más normal es que utilice una solución que está creada y el estar entrenado le va a permitir elegir mejor. Y para mí, yo creo que lo hemos comentado antes los tres y hemos estado de acuerdo en que la diferenciación en una empresa tecnológica va a ser que se hable con el resto, que sea integrable en el resto de soluciones. Y para mí eso es algo que va a diferenciar a todas las empresas que están ofreciendo soluciones tecnológicas en agricultura de precisión. Habrá alguna más, pero para mí esa es importante.